Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo coloquio en este día de hoy, 25 de septiembre de 2023. Tenemos dos invitadas en este coloquio del día de hoy, a Ligia Elena Matamoros Bonilla y María José Bolaños López, que son integrantes del equipo de pastoral latinoamericana del CELAM. El tema que hoy nos convoca justamente es el tema de jóvenes y sinodalidad, un tema que es muy actual, un tema que nos gusta mucho porque nos abre a la esperanza y también a soñar una iglesia con una participación y con un rostro más juvenil en este proceso sinodal que estamos transitando. Entonces voy a hacer la presentación de nuestras invitadas del día de hoy. Ligia Elena Matamoros Bonilla es de Costa Rica, de la diócesis de San Isidro, al sur del país. Estudió Administración de Empresas con un énfasis en Contaduría y otro en Negocios Internacionales. Se ha formado en Pastoral Juvenil, Doctrina Social de la Iglesia, Planificación Pastoral, Prevención de Abusos, además de Diálogo y Cooperación Interreligiosa. Ama trabajar con jóvenes y desde muy joven ha sido parte de distintos espacios de encuentro y participación en la pastoral juvenil. Tuvo la oportunidad de vivir la experiencia de comunidad en un grupo juvenil y ha colaborado en la instancia parroquial diocesana nacional, regional y latinoamericana. Ligia representa al equipo latinoamericano de pastoral juvenil en la comisión ampliada del eje de mujeres en la iglesia y en la sinodalidad, y en la sociedad y en la red juvenil interreligiosa latinoamericana y caribeña de Religiosos por la Paz, de la cual es coordinadora, por lo que también forma parte del Comité Internacional de Jóvenes de Religiones por la Paz. Bienvenida, Ligia Elena Matamoros. Y también vamos a presentar a nuestra otra invitada, que se llama María José Bolaños López. Ella es psicóloga organizacional, es coordinadora de liderazgo y vida estudiantil en Prepa UPAEP Tehuacán. Desde el 2014 hasta el 2021 fue miembro del equipo diocesano de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes de la Diócesis de Tehuacán. En el 2016 hasta enero del 2021 fue delegada joven de la Pastoral Juvenil de la provincia de Puebla. Desde el 2019 hasta la actualidad es docente y pastoralista de jóvenes universitarios en el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz de Tehuacán, no sé cómo se dice, Tehuacán. Es una palabra. Tehuacán. ¿Cómo? Dile Sí, chiquito. Tehuacán. Ajá, porque es un Tehuacán. nombre indígena que no, aunque hablemos español, hay expresiones que tienen su propia manera de decirlo, ¿no es cierto? Bueno, es miembro del equipo del Centro Vocacional de la Diócesis de Tehuacán. Es asesora nacional laica de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes de México, delegada joven de la región México-Centroamérica y miembro del equipo de la Pastoral Juvenil Latinoamericana. Bienvenida, María José Bolaños. Entonces vamos a comenzar este diálogo, este coloquio, dándole el espacio a María José, porque me ha dicho que como está trabajando tiene poco tiempo, entonces le damos el espacio a ella que nos comparta un poco cuáles son sus inquietudes, ¿no?, sobre esta realidad juvenil de la iglesia latinoamericana, especialmente los jóvenes en Latinoamérica, sus fortalezas, sus desafíos, o sea, hacia el futuro. O sea, ¿cómo ves tú la realidad juvenil en Latinoamérica? Y también, como has tenido intercambio y experiencia a nivel con otros países también, bueno, ¿cuál es tu visión? Tienes la palabra, María José. Gracias. Pues fue algo curioso porque aquí ya yo tengo mis apuntes y al inicio cuando me presentabas tú decías algo de sueños. Entonces justo cuando yo pienso en fortalezas de la juventud es inmediatamente eso, porque los jóvenes seguimos soñando a pesar de las situaciones tan críticas que hemos estado viviendo en nuestras realidades de opresión. Digo, en lo particular, a mí que me toca acompañar 7 países de México y Centroamérica, es muy particular
en esta región la migración, la trata de personas, los abusos, ¿no? Y que ahorita también le hemos estado a nivel latinoamericano cultivando o haciendo una cultura de prevención hacia los abusos de todo, pues de todo tipo y es eso, es muy fuerte el confrontarte y decir, pues es que en nuestra iglesia sí existen, ¿no? En nuestra iglesia sí existen ese tipo de realidades, de situaciones, y es muy fuerte. Muy independientemente de eso, pues nuestra juventud sueña y tiene mucha energía. Eso es esencial. El Papa Francisco lo ha mencionado últimamente, ¿no? Que somos el presente y que eso, sus palabras también nos motiva y nos impulsa a cada uno de nosotros a construir una civilización del amor desde nuestras realidades, les digo, en estos países particularmente y que también a inicios de este año como equipo latinoamericano tuvimos una reunión y también hablábamos de la realidad, pues también nos confrontábamos en ese aspecto, ¿no? De que en particular las 4 regiones, nuestro sistema político también a veces como que nubla un poquito la visión, eh, pues todas estas situaciones que pasan de realidades sociales, pero pues los chicos de la pastoral juvenil, o al menos los chicos en general, yo creo que sí, sí soñamos, ¿no? Hablo también de la disposición y que eso me lleva a los desafíos, ¿no? A los desafíos del presente y del futuro. Yo creo que estamos pasando generalmente por una crisis antropológica en el que nuestra identidad es así como de quién soy, ¿no? Y que esta pregunta es muy, muy permanente y que las ideologías que se han estado teniendo, el sentido de pertenencia, el sentido de vida, yo creo que es un desafío muy fuerte en el que a nosotros sí nos debe de ocupar, ¿no? En el que el joven encuentre en Cristo pues su proyecto de vida, ¿no? Su felicidad, porque para eso fuimos creados. Entonces, si de repente llega a ser como un desafío y a la vez también el descalzarnos ante las realidades, el aceptar, el escuchar, también ha sido un desafío, porque siento que ahorita en nuestra iglesia joven estamos pasando este proceso de que tal vez nuestra doctrina venía siendo muy rigurosa, ¿no? Así como de es esto o no es nada, ¿no? Pero aquí también viene esta parte de sí defender la fe y que ahorita creo que como pastora juvenil latinoamericana estamos abiertos al diálogo. Eso es principalmente, estamos generando redes. Les digo, a principios de este año nos reunimos como pastora juvenil latinoamericana y en ese encuentro que tuvimos, pues fue una oportunidad para platicar con diferentes realidades, diferentes situaciones y estamos eso, generando redes a nivel latinoamericano en los diferentes espacios y también yo agregaría como un desafío del presente y del futuro, un acompañamiento, pero un acompañamiento integral. No solamente así como tipo de cómo estás y ya, ¿no? Sino que es un seguimiento, ¿no? Es el involucrarnos, el que, y en la parte, repito, integral, porque a veces como iglesia pensamos que solamente debe haber un acompañamiento espiritual, ¿no? O un acompañamiento de que conozcas pues a Dios, pero no, nosotros estamos en esa línea de un acompañamiento integral, es saber desde tu persona cómo estás, ¿no? A ver tu familia, cuáles son tus proyectos, cuáles son tus planes y por qué no un profesional, ¿no? También porque en la iglesia se necesitan también muchos profesionales, estamos vinculados con pastora juvenil universitaria, con adolescentes, con campesinos también. Un miembro del equipo latinoamericano está cursando también un curso, ¿no? También de sumergirnos a las pues con los pueblos indígenas, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitamos un acompañamiento integral y estar abiertos, ¿no? Ayer que nos llamamos Ligia y yo precisamente para ponernos un poquito de acuerdo para este coloquio, pues veíamos como que pudieran ser esas cuestiones y ahorita pues me voy a atrever a darle la palabra porque pues quedamos en irnos retroalimentando un poquito las dos en cada tema y pues eso es lo que yo pudiera como compartirlos en cuanto a fortalezas y desafíos del presente y del futuro en la juventud. Entonces, adelante, Ligia. Bueno, yo creo que la pastoral juvenil en América Latina siempre ha sido motivo de esperanza, desde, o sea, tiene
más de 40 años de caminar en América Latina y ha sido un ejemplo en la iglesia también de caminar juntos, porque tener el espacio para que las conferencias episcopales de América Latina, los jóvenes de las conferencias episcopales de América Latina se encuentren, miren la realidad juntos y busquen caminos para responder mejor a la realidad que tiene el continente es sin duda motivo de esperanza. Ha sido un espacio para darnos cuenta que es posible que los jóvenes, que los asesores adultos que los acompañan y también los obispos que los acompañan hagan un ejercicio serio de escucha y de discernimiento juntos. Entonces, a mí me parece, viendo las fortalezas, que esa es una gran fortaleza para los jóvenes en América Latina, de la mano del CELAM se ha buscado que realmente la pastoral juvenil sea acción de la Iglesia en favor de los jóvenes. Como decía María José, sin duda tenemos muchísimos retos. América Latina tiene una realidad socioeconómica muy difícil en este momento. Y la pastoral juvenil desde muchos años atrás, pero especialmente en el 2019, cuando se dio el último encuentro latinoamericano, le apostaba a una pastoral juvenil, como lo decía la Christus Vivit, realmente sinodal, profética, misionera y popular. Entonces, justamente ese es un desafío en este momento, que no nos quedemos solo en las estructuras y en lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer, sino que optemos por ir a las realidades, a donde están realmente los rostros jóvenes, que a veces eso nos hace falta muchísimo para que nuestros procesos sean verdaderamente procesos con los jóvenes, porque a veces estamos con los que llegan a nuestros templos, a la catequesis, pero hay muchos jóvenes que están en este momento en situaciones muy críticas donde debería estar la iglesia. Y creo que los jóvenes siempre están abiertos a eso, a llegar a espacios donde normalmente muchos adultos no se han atrevido a ir. Entonces, la pastoral juvenil tiene en este momento ese desafío, llevar la buena noticia ahí, donde muchos rostros la necesitan y muchos rostros la están esperando. A mí me parece también que un desafío grande es este tema que mencionaba Pilar al principio y también ha traído María José a la mesa, que es todo el tema de abusos que ha afectado mucho la credibilidad de la iglesia, que los jóvenes piden a la iglesia el tema de ser coherente con nuestra fe en nuestras acciones. Entonces, también para nosotros, como decía María José, ha sido una preocupación a nivel del continente como pastoral juvenil, buscar no solo la formación de todos los que trabajan en las distintas instancias a nivel nacional, a nivel diocesano, a nivel regional, sino también buscar la forma de garantizar que nuestros espacios sean espacios seguros, para que los jóvenes puedan aportar su voz y porque al final quienes participan en nuestros espacios, los coordinadores diocesanos, nacionales, siguen teniendo un mismo proceso de crecimiento en la fe. O sea, no es que acompañan procesos y ya su propio proceso se acabó, no, siguen teniendo un proceso de crecimiento en la fe y tenemos que garantizar que ellos también, ahí donde están siendo sal y luz, puedan tener espacios seguros para trabajar. Así que es una preocupación para nosotros y también es un desafío seguir garantizando que eso suceda. Creo que también esto que señalaba María José hacia el final del el tema del acompañamiento. En muchos espacios los jóvenes intentan hacer un gran trabajo, pero se sienten como caminando un poquito solos, o quienes los acompañan no necesariamente son adultos que han recibido una formación adecuada o a veces no tienen la disposición para trabajar con jóvenes como esperaríamos. Así que para nosotros el tema de formar para el acompañamiento, pero también de diseñar procesos para que se seleccionen mejor a los acompañantes es todo un reto. A lo largo de los años creo que hemos descubierto que el acompañamiento es una clave para que se desarrollen los procesos de manera efectiva. Y sin duda, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en distintos espacios de pastoral juvenil, cuando hemos encontrado
a alguien que nos acompañe efectivamente, que sea eso, ¿verdad? Un acompañante que tenga claro que el protagonismo es del joven, pero que siempre va a estar ahí a su lado para guiarle y para escucharle y para a veces consolarle en el proceso, es fundamental. Así que creo que yo diría que esos son los desafíos. Ujú. Em, el, Muchas gracias por esta primera respuesta de las dos, que también nos abre a los participantes que están aquí a también anotar sus preguntas para después abrir el diálogo con los participantes, ¿no? Creo que también ustedes mencionaron, y ahí está relacionado el acompañamiento que muchas veces los jóvenes han tenido en el pasado y a veces está relacionado con los abusos, la forma de acompañar, con abusos psicológicos, con abusos físicos, ¿no? O sea, ahí está también, y un poco lo que ustedes decía de la credibilidad de la iglesia, y es la otra pregunta, ¿cómo los jóvenes están participando en este proceso sinodal? O sea, porque de alguna manera lo que el Papa nos ha invitado a hacer durante este tiempo es abrir a todas las interrogantes, o sea, la pregunta de qué es la iglesia, qué respuesta tiene la iglesia, quiénes somos, cómo queremos vivir esta manera de comunidad en las distintas iglesias particulares, que es como todo este proceso sinodal, ¿no? Está también relacionado con la participación de los jóvenes. ¿Cómo ven los jóvenes el cambio de palabra, digamos, ahora está de moda, entre comillas, la palabra sinodalidad? ¿Eso ha cambiado o es igual? O sea, pongamos esa palabra, no pongamos esa palabra, la estructura de la iglesia le ha dado más cabida a los jóvenes, se sienten más parte, se siente que son escuchados, porque ese era uno de los reclamos que justamente tuve la oportunidad de elaborar la tercera parte del documento de la primera Asamblea Latinoamericana de México. Y en los desafíos pastorales, los jóvenes, la parte de los jóvenes, decía la parte de formación y la parte de que querían sentirse, o sea, adultos, escuchados, no simplemente siempre, bueno, son los que arreglan el salón, los que se le dan las tareas de servicio y los que tienen las ideas son la gente experimentada, ¿no? O sea, en este proceso, ¿ustedes ven que realmente poco a poco se ha abierto la posibilidad de que otros se sientan parte de este proceso sinodal? Esa es la pregunta amplia que les dejo a las dos. Muy interesante pregunta, porque igual se nos ha abierto espacio y que igual ayer lo platicaba con Ligia, no ha sido como esperábamos, pero tal vez venimos con esa esperanza, ¿no? De que al menos ya vamos avanzando poco a poco. O sea, yo sé que es un proceso muy, muy largo y que también todo cambio implica eso, un proceso, y que a veces nosotros quisiéramos que fuera, así, mágico, radical, pero pues sí ha costado mucho por ambas partes incluso. Me ha tocado desde lo que he acompañado, que hemos luchado por espacios de escucha, y cuando se dan esos espacios los jóvenes no hablan, ¿no? Entonces así como de, y también por el otro lado, que los jóvenes quieren hablar y el otro lado no escucha, ¿no? Entonces por eso digo que ha sido algo muy curioso, ha costado mucho trabajo. Sin duda alguna esto del sínodo de la sinodalidad es un momento de gracia. Particularmente me daba miedo que esta palabra sinodalidad sea solamente moda y que no la actuemos. Ha costado aceptarla, ha costado digerirla, ha costado descalzarnos, ¿sí? Hemos escuchado poco a poco. Este tema de la conversación espiritual se me hace muy interesante, porque incluso desde el silencio y escuchar también ha sido a veces escuchas cosas que no te gustarían escuchar, o a veces te toca decir las cosas que la otra gente no quería escuchar, ¿no? Y que no puedes replicar, ¿no? Sino que más bien desde la oración a ver qué nos está diciendo el Espíritu. Entonces sí ha sido un ejercicio muy interesante esto de la conversación espiritual, con los grupos que se hicieron. Recuerdo en los 4 momentos que tuvo cada región. Yo estuve participando en el de México, Centroamérica, que fue ahí en El Salvador, y nos dábamos cuenta al menos que pues, estábamos solo como 4 jóvenes, ¿no? 5 jóvenes. Entonces fue así como de, no nos agüitemos, nosotros hablemos, o sea, digamos lo que tengamos que decir, y estamos en la sintonía, ¿no? Y de repente llegaban o hacíamos nosotros, yo les decía, ¿cómo se sintieron? No, pues es que
pues sí da esperanza, pero a veces sentimos esa sensación de volver a lo mismo y esos miedos, ¿no? Y hablábamos de que creo que es parte del proceso. Mientras nosotros sigamos teniendo pues esa apertura y esa persistencia, soñemos, que no caiga esa esperanza, ¿no? Pero sí, los procesos no han sido como lo esperábamos, cabe mencionar. Por ejemplo, algo particular que hizo el Cono Sur, fue una carta muy fuerte que a toda América Latina movió, esta carta, ¿no? De sabemos por qué nuestros amigos no están, no se van de la iglesia, no recuerdo exactamente el nombre, pero esta carta sí sacudió porque fue así muy puntual, no se van porque no son escuchados, se van porque ellos quieren espacios en la iglesia y nos dicen que no podemos, o sea, fue así como que ¿no? Entonces, América Latina, sí, en particularmente la pastora juvenil nos movió, que incluso ocupamos esta carta para hacer una conversación espiritual en una reunión que tuvimos virtualmente con todos los responsables nacionales y que lo abrimos a público, y porque les digo, o sea, sí nos sacudió, y eso me lleva a esto, a que yo creo que este sínodo de la sinodalidad nos está ayudando a ponerle nombre a las cosas, porque a veces las tapamos, ¿no? Y decimos, no, es que es, y este viene con ese tema de abuso, no es que Dios quiere esto, o sea, realmente Dios quiere esto, ¿no? Entonces, no, esto se llama así. Entonces, este sínodo nos está ayudando a eso, a ponerle nombre a las cosas, a reconocer que como iglesia tenemos heridas, tenemos dolencias, y eso es bueno, porque llegó un momento en el que decíamos, es que hablamos de puras cosas así como de dolencias y no de lo positivo, o sea, sí tenemos cosas positivas en nuestras realidades, pero también es hacer ese equilibrio, ¿no? Es decir, tenemos esto de fortaleza, es como un análisis FODA, ¿no? Tenemos esas fortalezas, pero también tenemos esto que nos duele y que vale la pena hablarlas, vale la pena hacerle frente a, porque por muchos años sentimos que la iglesia sabe la realidad, pero le da vuelta, ¿no? Entonces creo que ahorita este sínodo nos da esperanza a hacerlo frente. Menciono también que dentro de este sínodo de la sinodalidad, pues como pastora juvenil hemos hecho estos espacios de escucha, digo, tenemos a muchos jóvenes y de diferentes realidades en toda América Latina, yo al menos mi percepción, siento que nos hemos quedado cortos porque quisiéramos escuchar todas esas realidades y que el joven se sienta acogido. Siento que estamos muy de la mano con el sínodo más bien el continente digital ha sido parte muy importante en ese sínodo de la sinodalidad, en donde los influencers, en donde de hecho quien está dirigiendo todo esto es mexicano, es el padre Borre, y que también Juan Diego Network, que así se llama la asociación, va a estar asistiendo en el sínodo de la sinodalidad, que también es mexicano. Desde las redes sociales que hicieron la página La Iglesia Te Escucha, ahí también muchos jóvenes pues han estado aportando y han estado haciendo ejercicios muy padres para precisamente llevar estas voces pues a la primera parte de este sínodo de la sinodalidad, ¿no? Entonces, a grandes rasgos pero pues sí tenemos esa esperanza y esas ganas, esa actitud y tratar de eso, de que nuestros sueños no se vean ahí como muy permados, sino sostenernos. Adelante, Ligia. Sí, bueno, yo creo que como María José decía, este sínodo de la sinodalidad es motivo de mucha esperanza para nosotros, como lo fue en su momento también el sínodo de los jóvenes. Fue un motivo de alegría, de esperanza, de echarle muchas ganas a lo que se venía y de saber que la experiencia iba a aportar muchísimo, pero que teníamos una gran tarea para lo que venía después. Yo creo que hablando de la participación de los jóvenes, podríamos tener 4 escenarios. María José mencionaba, a veces tenemos la oportunidad de que los jóvenes participen y los jóvenes no necesariamente eh, la aprovechan. Pero también creo que hemos tenido, y eso, la experiencia depende de cada país y de cada región, porque nuestras regiones eh, han funcionado diferente en la organización de los espacios regionales, de los espacios nacionales, de los espacios diocesanos. Pero sí creo que en muchos países, diócesis, regiones, se le ha dado la oportunidad a los jóvenes de que sean escuchados, de que participen, de que propongan. Pero también es cierto que en muchos países, en muchas regiones, los jóvenes que han participado muchas veces han participado para cumplir con la cuota de jóvenes, ¿verdad? No necesariamente porque creamos que los jóvenes tienen una voz y un papel importante que desarrollar en el sínodo. Y también es cierto que en muchos espacios no se ha dado la oportunidad de que los jóvenes participen de muchos de los espacios. Incluso
pensándolo en cómo se organizaron muchas comisiones a nivel diocesano para llevar eh, el proceso del sínodo en las diócesis. No sé cuántas de verdad a nivel de América Latina habrán dado la oportunidad de que un joven participara, no solo para hacer escuchar su voz, sino para diseñar los procesos. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia. Nosotros no queremos solo que los jóvenes alcen su voz, es importante, sí, pero queremos que sean parte de los procesos porque las transformaciones vienen ahí. Si no vamos a darle la oportunidad a los jóvenes de que hagan eso, creo que nos estamos perdiendo una enorme riqueza. Ya el Papa lo decía, que si queremos transformarnos en América Latina, en una de sus cartas a la Comisión Pontificia de América Latina lo decía, habría que mirar el rostro de las mujeres, de los jóvenes y de los pobres, para que también le aporten otra mirada al camino que queremos hacer. Creo que por ahí, a mí por lo menos con el proceso sinodal me queda una deuda de que los jóvenes sean involucrados no solo para escuchar su voz, no solo para discernir caminos juntos, sino para diseñar los procesos. Y era una de las críticas que también hacíamos en la Asamblea Eclesial, Pilar, cuando diseñaste el documento final. Creo que esa reflexión de los jóvenes que participamos en la Asamblea Eclesial fue fuerte en ese sentido, ¿verdad? De que seamos parte no solo de los procesos de discernimiento y de escucha, sino también para proponer cómo se van a desarrollar esos procesos. Esa mirada también es importante ahí. Y creo que sí, en ese sentido, el trabajo que se viene después del sínodo, miramos con mucha esperanza en la etapa del sínodo, pero creo que el proceso que se viene después de aterrizar y hacer realidad toda esta reflexión que hemos tenido y de comenzar a hacer los cambios que son necesarios, pues es una tarea grande que vendrá después. Muchas gracias, María José Ligia. Y ahora vamos a abrir el otro espacio de profundización de la realidad juvenil, porque ustedes vienen llegando todavía con los ecos de la Jornada Mundial en Lisboa, ¿no es cierto? Entonces, creo que también, de alguna manera, el Papa en Lisboa recoge algo y abre, ¿no?, las dos cosas sobre este proceso de los jóvenes, tanto en la participación sinodal como hacia el futuro de la Iglesia, ¿no? Incluso hablando de la integración, de toda la homilía que fue tan comentada, ¿no? Que en la iglesia caben todos, 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 o sea, esa expresión que se ha utilizado bastante como para hablar de la inclusión, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartan también cuáles fueron las resonancias en ustedes, si creen que simplemente fue, bueno, participar ahí y entonces los frutos de ahí es muy bonito, se sacaron muchísimas fotos, pero bueno, continúa y hasta dentro de 5 años veremos qué otras fotos se sacan, o sea, qué es lo que ustedes ven o qué es lo que ustedes pueden decirnos de esos ecos, de esas repercusiones y qué es lo que se quedó abierto como para seguir construyendo o que percibieron, qué frutos también percibieron allí de los jóvenes mismos, ¿no? Sí, las palabras fueron muy fuertes, muy bonitas. De hecho, algo que me gustó y me encantó es que después de la jornada, unos días después, el Papa Francisco manda un video, un mensaje, ¿no? Precisamente diciendo esto, que todo lo aprendido en la jornada no se quede solamente en la euforia, sino que esa llamita que nos dio la jornada, pues la vayamos encendiendo todos los días, ¿no? Particularmente siento que una jornada mundial eh, son importantes, o sea, todo es importante, desde la acogida, desde el recibimiento, desde las experiencias, desde con quienes te vas en esta peregrinación, las palabras del Papa Francisco, todos los encuentros, y todo eso te dice algo, ¿no? Nosotros vivimos la Jornada Mundial como equipo latinoamericano. Tuvimos la oportunidad de estar en un stand en la Ciudad de la Alegría y vivimos, tal vez no estuvimos en las catequesis, en los raise up, en las mañanas, pero por eso digo, tiene mucho que ver en el contexto en el que tú vayas. En la jornada mundial anterior, pues a mí sí me tocó 100% peregrina, ¿no? Y ahorita la experiencia que tuve como equipo latinoamericano fue diferente porque en el stand llegaban pues muchos jóvenes de diferentes nacionalidades, nos llenaba el corazón de alegría cuando alguien veía nuestra cruz latinoamericana y decían pastora juvenil, ¿no? Y se acercaban y pidiendo información. Yo creo que eso llena el corazón, o tal vez yo les decía a ellos, de tantas veces que explicamos
que era el ser pastora juvenil latinoamericana, llegó un punto así de, todo eso hacemos, ¿no? O de, lo estamos haciendo, no nos cabíamos, no, como que no nos caía el 20 de la responsabilidad también, ¿no? Que tenemos. Entonces sí fue algo muy peculiar. Pues estuvimos acompañados de nuestros obispos, también del equipo latinoamericano, y en diferentes momentos, por ejemplo, ese mensaje, el primer mensaje, el discurso, nos fuimos, como teníamos el stand, pues llegábamos tarde a los eventos o tal vez no nos íbamos con anticipación ahí del Papa y nos tocó una zona donde no se escuchaba bien la bocina, ¿no? Entonces lo que hicimos es desde el celular, pues a ir escuchando este mensaje y de repente vimos y todos estaban, todos, ¿no? Y es de, ¿qué está diciendo? ¿Que todos qué? ¿No? ¿Cómo? Porque estábamos ahí un poco perdidos en el mensaje. Y cuando escuchamos, o sea, fue así de, todos estamos en la iglesia, ¿no? Todos. Y que es un mensaje de esperanza, es totalmente la pedagogía de Jesús. O sea, eso es totalmente la pedagogía de Jesús que Él quiere, que todos nos sintamos parte de, que somos amados, que nos llama por nuestro nombre, sin filtros, ¿no? O sea, como que eso sí fue muy así, porque a veces tenemos jóvenes o incluso en nuestros procesos personales nos sentimos no nos sentimos aptos del amor de Dios, ¿no? Yo creo que llega un momento en tu vida en que dices, ay, me amas sin merecerlo, y aquí es así como de, ok, tal vez tu historia personal te dice algo, pero Dios siempre te recibe, ¿no? Entonces volvemos como a ese querigma, a decir, Dios es un Dios de amor, es un Dios que te ama, que te escucha, que está contigo, y pues ya, en la vigilia, por ejemplo, que nos tocó también ahí experimentarla, mencionaba algo muy importante, el levantarse, ¿no? El levantarse. A mí en lo particular me llenó esto, que aquí hasta lo anoté, dice, la única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. Y lo junto con el proceso que está viviendo América Latina del tema de abusos, ¿no? De decir que a veces el abuso de poder, el abuso espiritual, en fin, ¿no? O sea, no, la única forma de mirar de alguien de arriba hacia abajo es para echarle la mano, como diríamos en México, ¿no? Para levantarse. Y mencionaba también esos aspectos, la alegría es misionera, mencionaba acerca de las raíces, nosotros tenemos, nuestra identidad es eso, ser jóvenes con raíces, y lo menciona también Christus Vivit, entrenarnos en el camino y lo principal, no tener miedo, ¿no? Entonces yo creo que siento que el Papa es una persona muy sabia, está muy iluminado en verdad por el Espíritu Santo, porque nos fue llevando en ese caminito, ¿no? Decir, eres amado, tienes una misión, no tengas miedo, levántate, hay otros que te están ayudando, y pues ya también en la misa de envío termina con estas 3 palabras, ¿no? Resplandecer, escuchar y no tener miedo. Entonces prácticamente en la jornada vivimos como este proceso y que reconocemos que es un reto llevarlo pues a las diferentes instancias, llevarlos a la vida diaria. A mí me da mucha alegría porque hasta la fecha yo veo a jóvenes que vivieron la jornada y que siguen posteando, pero no solamente postear ahí la foto bonita, sino están posteando un mensaje real, están haciendo actividades, por ejemplo, ayer en Guadalajara, vi que imprimieron las palabras de los mensajes del Papa y los fueron pegando en diferentes zonas de la ciudad, así como post-it, regalando. Entonces, han estado haciendo como actividades para llevar este mensaje, ¿no? En particular me llevo en el corazón pues a nuestro querido obispo Monseñor Pierre, que estuvo con nosotros en la Jornada Mundial de la Juventud, por ahí, algunas cosas que vivimos como equipo y ver que una jornada mundial sí están bonitas las palabras, pero a fin de cuentas en la vivencia es donde realmente tienen sentido, ¿no? Entonces, las acciones que tuvimos como equipo, como jóvenes, pues se van a eso, ¿no? A la vida diaria, les repito, sí es un reto, y es el reto también no dejar apagar esa llamita. Pero por ahí decía un sacerdote, ¿no? Y sobre todo lo tienen mucho los jesuitas, ¿no? Que esa llamita, o sea, por más pequeñita que sea, es capaz de encender todo un bosque completo, ¿no? Entonces, mientras no dejemos apagar esa llamita, pues vamos a seguir
haciendo vida estos mensajes, y además de que yo decía, el Papa sí es muy sabio porque es como el camino que nos ha preparado Christus Vivit, ahorita el signo de la sinodalidad, menciona mucho Laudato Si, totalmente la jornada se intentó precisamente eso, un bien a la sociedad, el platicar con las diferentes realidades, el ecumenismo incluso, ¿no? Entonces, esta ligia, ¿no? De religiones por la paz, entonces creo que juntos sí podemos construir un mundo más fraterno. Y bueno, yo creo que la jornada es una actividad que llena el corazón y a mí por lo menos me ha llenado mucho de alegría ver que muchos de los que participaron de muchos países han intentado que los que no pudieron ir de sus países de alguna manera tengan la experiencia para vivirla, porque también eso es algo que tenemos que resaltar en la jornada. Lastimosamente, no todos los jóvenes tienen la oportunidad de vivirla en el país donde se realiza. Entonces, ver de qué manera logramos conectar a aquellos que no pueden ir para que también la vivan de algún modo es súper importante. Eh, el tema de la jornada, María se levantó y partió sin demora, creo que es un llamado muy fuerte para todos nosotros y que cuando el Papa dijo esta frase que María José mencionaba, de que el único momento en el que es lícito ver a una persona arriba abajo es para ayudarla a levantarse, yo inmediatamente lo conecté con esa primera frase del lema, porque todos estamos llamados a partir sin demora allá donde hay una necesidad, allá donde alguien está sufriendo. Entonces creo que sí es un llamado muy fuerte de la jornada. El Papa se encargó de decirlo en cada mensaje. Todos somos llamados, todos somos bienvenidos, pero también todos tenemos una responsabilidad en este sentido. Y hace unos días también el Papa volvía a resaltarlo diciendo que él no cree que Dios haga esto, ¿verdad? Señalando, sino más bien Dios hace esto, de ayudar a las personas a levantarse. Yo creo que sí, está muy, muy claro ese desafío que tenemos. Y para mí, pues un signo, son diosidencias, ¿verdad? Pero un signo para mí fue súper, súper especial durante la jornada. Como María José decía, teníamos un stand en la Feria de la Alegría y ese stand estuvo en la Rúa Buenos Aires, ¿verdad? Cada calle donde estaban los stands tenía como una vía, ¿verdad? Con el nombre de una jornada del Mundial de la Juventud anterior. A nosotros nos correspondió Buenos Aires del 87 y el himno de esa Jornada Mundial de la Juventud, que además es la primera que sale de Roma y además viene a América Latina, el himno de esa jornada, Un Nuevo Sol, se convirtió en el himno de la pastora juvenil en América Latina por todo el tema de la construcción de la civilización del amor. Y si me permiten unos segundos solo para leer el primer párrafo, esa canción dice, una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor. Bueno, podría leer esta canción porque es muy inspiradora, pero sí creo que esta Jornada Mundial de la Juventud, después de la pandemia, que es el primer espacio para encontrarnos, y que para nosotros como Pastoral Juvenil en América Latina fue muy especial porque también fue el primer espacio para encontrarnos con los representantes de todos los países en la misa y en el stand, sí nos deja un gran desafío en ese sentido, de hacer realidad esa característica de María, de levantarse y partir sin demora y de ir allá donde nos necesitan, eh, y estar cercanos a esos que nos necesitan, a esos que sufren, a esos que nos necesitan. Qué bueno, cuando me hicieron acordar, yo participé en esa jornada, en mis años mozos. O sea, bueno, vamos a abrir ahora el espacio a los que están aquí presentes, ya sea levantando la mano o escribiendo en el chat una pregunta que quieran hacerle a nuestras panelistas. Creo que fueron muy claras en la exposición al compartirnos sus inquietudes, sus visiones sobre los jóvenes del presente hacia el futuro. Y fíjense que hay realidades que trascienden las épocas, ¿no? Como la realidad de que ustedes son el presente, o sea, esa realidad, o sea, la juventud va a ser el presente, como en este momento tenemos que actuar ya, ¿no? O sea, las acciones de ahora son las que de alguna manera orientan el futuro. Bueno, tenemos la mano levantada de Connie. Recuerden que tienen ir al grano con las preguntas, 3 minutos, y Connie, tienes la palabra. Chicas, un placer escucharlas. Me emocionaron mucho. Yo estoy en Houston
Y yo participé en la sinodalidad preparando a jóvenes adultos, que es el nicho de 18 a 39 años. Voy rápido porque tengo 3 minutos. Fue una experiencia maravillosa. Luego también tuve la oportunidad de tocarme toda la parte digital. Yo lo que les digo al respecto, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí se cuela todo, lo bueno y lo malo. Y no necesitamos influencers. Tenemos que ser influenciados por Cristo Jesús y tenemos que seguirlo. Entonces, ahí hay que trabajar mucho. Yo manejo mucho mis redes sociales. ¿Qué he sentido yo? ¿Por dónde creo que se tiene que mover mucho la cosa? Hay que enfocarnos. Yo veo dos banderas rojas, que son las mujeres jóvenes que van a ser las futuras educadoras de las iglesias domésticas, y los jóvenes un poquito más jóvenes, los que todavía no son adultos y no pueden ir a esas jornadas y que todavía dependen de su familia. Entonces ahí hay una doble oportunidad para ustedes en el nicho en el que están. Voy a traer a esos jóvenes y voy a traer a la familia completa. Y esas mujeres, esas chiquillas, ¿qué va a pasar en la siguiente generación? Creo que ese aspecto es muy importante. Dentro de 5 años viene otra jornada. En esos 5 años, precisamente este nicho de los cuales yo les estoy hablando, van a estar ya ahí. Entonces hay que trabajarlos desde ahora para tener producto, para tener grupos. ¿Cómo se puede trabajar esto? Bueno, yo, por ejemplo, ¿cómo me ha tocado a mí? La parte de la sinodalidad, preparar a jóvenes para que preparen a otros jóvenes, hablar su lenguaje. Por ejemplo, yo vivo en Houston y la gente se piensa que el lenguaje es, hablo inglés, hablo español. Hay cosas mucho más profundas, es cómo yo voy a ellos, porque hablamos de un lenguaje del corazón. Por otro lado, hay que ver qué están haciendo otras denominaciones. Yo, por ejemplo, tengo hijos jóvenes, ya 2 universitarios, y de otras denominaciones a mis hijos los invitan compañeros de ellos, por ejemplo, del colegio, a sus reuniones. O sea, los jóvenes manejan sus propias estructuras y nosotros no lo estamos haciendo. Otra cosa, se hacen planes desde arriba y luego quieren permearlos. No, señor. La estructura de la iglesia es un triángulo inverso. Y hay que ir abajo. Hay que mojarse, hay que ensuciarse, hay que fajarse. Y no sirven los planes y los programas si los haces sentados en un escritorio. Primero tienes que escuchar y hacer un diagnóstico. Entender lo que está sucediendo y cuáles son las problemáticas. ¿Por qué hay niños que se están suicidando? ¿Por qué están extorsionando a familias? Todo eso se hace por medio del teléfono. Y también es digital, es un espacio digital. Ok, Y listo. listo. Gracias, Connie. Y voy a leer unas preguntas que tienen aquí en el chat que dicen, ¿consideran que la iglesia en Latinoamérica, o sea, la iglesia latinoamericana, ya se le está dando responsabilidad a los jóvenes en la iglesia? Un poco lo que estaba preguntando Connie. Ejemplo de coordinadores nacionales, esto es, o sea, o si solamente siguen en manos de sacerdotes esas responsabilidades. Otra pregunta, les hago todas las preguntas y después le doy la palabra. ¿Cómo están los jóvenes católicos incidiendo en sus realidades? Es otra pregunta. Bueno, les agradece también la participación. Los jóvenes, la pregunta es, ¿qué se les dice a los jóvenes que no se comprometen? O sea, ¿cómo de alguna manera se los involucra, ¿no? ¿Qué tienen ustedes para decir como para ayudar a que los jóvenes se sensibilicen ante las realidades juveniles? Porque también un poco lo que estaba diciendo Connie, que a veces pueden ser los mismos jóvenes que atraigan, ¿no? Y si no son los jóvenes, si no están en esas estructuras, ¿qué y cómo hacer para acercar a más jóvenes a la iglesia? Ya que en esta realidad, aunque el joven tiene ansia de algo nuevo o diferente,
pero cada vez están más perdidos, o sea, porque considerar que los jóvenes los más cercanos no están tan comprometidos tampoco, no hay otros jóvenes como modelos, de alguna manera es la pregunta, ¿no? Y otra, bueno, bastante siguen poniendo preguntas en el chat. Me gusta mucho escuchar a los dos, les dan gracias por eso. ¿Cómo llegar a los jóvenes al corazón, a los temas de la sinodalidad, a los jóvenes, a los párrocos? Tienen o sea, si los párrocos tampoco están tan involucrados con esto. Bueno, y ahí la última, he estado más en la escucha, ¿cuál es la presencia de la diversidad en el movimiento juvenil? Bueno, les doy la palabra a ustedes, vayan respondiendo las que ustedes quieran. Sí, bueno, en primera, muchas gracias, Connie, por tu aportación, totalmente de acuerdo. De hecho, lo menciona, nuestra iglesia debe ser un poliedro. Esto de ya el organigrama, pues, pongámosle institucional de nuestra iglesia, ya no es, porque a veces pasa, institucionalizamos la iglesia y eso no debe pasar, ¿sale? Entonces, eso de la pirámide inversa está súper. Muchas gracias por los comentarios. Pues, como lo mencionábamos hace rato, son procesos que a veces nos gustaría que fueran muy rápido, ¿no? Y hay que tener paciencia. Yo creo que en este camino es la paciencia, la perseverancia, el soñar. Me refiero a la pregunta esa también, ¿no? De que los jóvenes en la iglesia pueden ser coordinadores nacionales. Sí, afortunadamente ya hay responsables nacionales que son laicos, que son mujeres, son hombres, que son comprometidos, religiosas también, hay religiosos, porque meramente solamente esto se podía el sacerdote por manos del obispo, ¿no? El obispo designaba a alguien. Sí sigue recayendo responsabilidad en el clero, porque a fin de cuentas respetamos la esencia de la vocación, se podría decir, pero lo que estamos trabajando muy fuerte es, ok, tal vez sí tienes tú la consignia, ¿no? De ser el responsable, pero vayamos a hacer esta sinodalidad, déjate de ayudar por los laicos, por los jóvenes. Entonces, sí ha habido buenas respuestas en que se ha dado este papel, porque aunque yo decía hace rato hay que ponerle nombre a las cosas, ha costado que las mujeres tengan este tipo de responsabilidades y sobre todo jóvenes laicas. Entonces, sí se ha tenido este espacio, ¿no? Les digo, todavía falta mucho por hacer, pero que incluso se logra que se nombre a alguien como coordinador nacional, pero en el ejercicio ya de estar no son escuchados y son esas dolencias, ¿no? Pero les digo, vamos trabajando, ¿no? Entonces, sí estamos atendiendo, me paso rápidamente a la otra, ¿no? Como jóvenes católicos incidiendo en las realidades. Todos los que estamos en pastoral juvenil, cabe mencionar que es por amor a Dios, ¿no? O sea, por amor, y que nosotros organizamos nuestros tiempos, tenemos trabajos, tenemos familias, o sea, no estamos como de tiempo completo, a veces como quisiéramos estar, ¿no? Para gestionar muchas cosas. Por eso, yo creo que el testimonio siempre va a ser tu propia vida, desde donde estés, ¿no? O sea, tu propia vida, desde ahí puedes ir viendo e incidir en las realidades. Yo creo que la formación permanente e integral siempre es importante para todos los líderes juveniles que puedan haber, ¿no? Entonces, esto prácticamente es voluntad. Por ahí leía una pregunta del compromiso. Sí, a los jóvenes les sigue dando miedo el compromiso, es real, porque por eso muchos ya no se quieren casar, muchos ya no quieren ser esto, ser el otro. Entonces sí ha costado mucho esta parte, pero yo creo que es un ejercicio más profundo, ¿no? Y tiene mucho que ver con la realidad que estamos viviendo, rescatar los valores, volver a las raíces. Yo creo que por eso el Papa lo ha mencionado mucho en Christus Vivit, ¿no? Y se fundamenta con la cita bíblica, ¿no? De que los ancianos tendrán visiones, ¿no? Y que también los jóvenes podemos soñar. Entonces, a la par, yo creo que podemos ir trabajando y recuperando nuestra identidad, nuestras raíces. En el colegio donde estoy ahorita, justamente estoy dando la materia de interculturalidad, ¿no? Y mencionábamos, es que sí es importante tener esa identidad como jóvenes y abrirnos a los espacios, a ir como escuchando, ¿no? Entonces,
Creo que hay presencia, bueno, estoy dando ahí como una revisión así flash de las preguntas que han puesto, espero que no se me escape alguna y si no ahorita Ligia ya ir aterrizando. El seguimiento de la Jornada Mundial de la Juventud, puestas hay. Sí, de hecho yo creo que esto ya es más particular. El ser de la Pastoral Juvenil Latinoamericana es acompañar los procesos, ¿no? Pero los que hacen la magia somos desde los que estamos en parroquias, los que están en comunidades pequeñas, ¿no? Los que estamos en las diócesis, porque ellos a través de su realidad generan muchos procesos y que a nosotros pues nos ha impactado la forma en la que lo han trabajado y muchos de esos procesos es igual depende de cada diócesis cómo se organiza, o equipo diocesano o equipo nacional, lo que se vaya teniendo, pero sí desde los niños, les digo, al menos en mi país hay pastoral de adolescentes, que apenas este año se ha estado impulsando muy fuerte, de hecho dentro de un mes aproximadamente tenemos nuestra primera reunión de responsables de pastoral de adolescentes, porque sí hemos visto una necesidad ahí muy grande. Entonces, con esto lo que también decía Connie, ¿no? Con vistas a que en el 2031 y 2033 ellos van a ser los jóvenes del presente, ¿no? Entonces, es en vistas a esto. En los espacios de escucha, una realidad muy fuerte sí es lo de la diversidad sexual. De hecho, en Colombia tuvimos la oportunidad de conocer a PADIS, que en lo personal era algo que yo no lo había escuchado, que es la Pastoral de la Diversidad Sexual, y fue un momento de compartir muy sano, muy increíble, tal vez, y es a lo que se refiere también el que nuestra iglesia necesita ser un poliedro, porque a veces en un poliedro es que tiene muchas caras, ¿no? O sea, y no es que no quiera, no es que nuestra iglesia tenga muchas caras o que se malinterprete este sentir, ¿no? Sino que en nuestra iglesia hay muchas realidades y que a veces cuando tú estás viendo aquí no puedes ver allá, ¿no? Entonces se nos hace la invitación de que tengamos como que una vista muy panorámica, muy amplia para escuchar, pero algo que es muy importante y que se me estaba pasando hace rato decir, hablamos mucho de escucha, pero luego, ¿qué hacemos con esa escucha? Ahí se queda, de que, ya me contaste que, y luego, ¿no? Sino que sea una escucha activa, es decir, que nos ocupemos de esas realidades o de aquello que hemos estado, pues, escuchando. Entonces, pues, no sé, Ligia, si quieras retroalimentar un poquito más, y antes también de que tomes la palabra, Ligia, aprovecho para agradecer el espacio. Yo ahorita en 7 minutos salgo corriendo a clases, por si no me da tiempo de despedirme de ustedes, pues hacerles saber que para mí este es un espacio de mucha riqueza. Muchas gracias por decirles sí a los jóvenes y que juntos en verdad hagamos vida lo que es la sinodalidad, ¿no? Y gracias por el espacio. Adelante, Ligia. Gracias a ti. Sí, bueno, ya María José lo mencionaba, nosotros en la Pastoral Juvenil en América Latina tenemos diferentes espacios de participación, el nivel nacional, diocesano, de grupo juvenil, regional, latinoamericano, y en todos esos espacios siempre hay presencia de jóvenes, y son los jóvenes los que llevan adelante los procesos. Pero tenemos otro servicio dentro de la Pastoral Juvenil que son los que acompañan, los asesores. Creo que ahí es donde, por lo menos a mí, me hace falta la participación de los laicos. Todavía, insisto con algo que decía al principio, con la participación en el sínodo, tiene que ver con cada región y con cada país. Las participaciones son diferentes, pero por lo menos en la región México-Centroamérica, que es en la región de donde somos María José y yo, todavía esta participación es muy clerical. No vemos, o nuestros obispos no ven todavía un asesor, por ejemplo, nacional, que no sea un sacerdote, ¿verdad? Y a veces uno dice, ¿por qué, verdad? Con tantos laicos tan bien preparados, tan bien dispuestos a acompañar, con tanta experiencia, ¿por qué no un laico? Pero bueno, también confiamos en que en esto vamos aportando todos, y si, bueno, es un sacerdote el que nos regalan los obispos, son el trabajador, ¿verdad? Entonces sí se le está dando responsabilidad a los jóvenes en los distintos espacios. Creo que a veces, como lo decía también, es importante que crezcamos en el que le damos la responsabilidad a un joven, pero no solo porque es bonito que aparezcan los discursos que le estamos dando la oportunidad a los jóvenes, sino porque realmente creemos en que los jóvenes pueden aportar y realmente les damos espacios para participar de la toma de decisiones y de la planificación de lo que hacemos como iglesia. Yo aprovecho aquí, tal vez para contarles un poquito de lo que la Pastora Juvenil Latinoamericana está pensando hacer de aquí en adelante, porque, como les decía, para nosotros es un reto la reflexión que tuvimos en el 2019, justo 2 meses antes de que
fuera terrible este tema de la pandemia en América Latina, de que la pastora juvenil debía ser más sinodal, más popular, más profética, más misionera. Sentimos que a veces la pastora juvenil se ha quedado en los espacios donde estamos cómodos y nos hace falta ir a encontrarnos con los rostros donde realmente nos necesitan. Así que diseñamos un camino para el próximo encuentro latinoamericano de pastora juvenil, que será el próximo año, si Dios lo permite. Definimos un material para que todos los niveles de pastora juvenil en toda América Latina lo trabajen y permita que de manera planificada le permitamos a los jóvenes encontrarse con los distintos rostros, los rostros de los pobres, de los migrantes, de los jóvenes de diversidad sexual también, de los jóvenes que están en situación de violencia. Muchos de nuestros países tienen la ruda problemática del narcotráfico y es un problema bien serio. Entonces queremos que a través de este material seamos capaces de acercarnos a esas realidades y darnos cuenta que a veces no estamos siendo coherentes con lo que nuestra fe nos pide. Y entonces descubrir los caminos para responder de mejor manera a esas necesidades que tienen todos nuestros países de América Latina. El material, si en algún momento lo quieren ver, está en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como PJ Latinoamericana, ahí lo hemos colocado. Y pretendemos eso, que para el próximo encuentro latinoamericano quienes participen de los distintos países puedan hacer eco de ese camino que hemos hecho, de esa experiencia que hemos hecho, y regalarle a la pastoral juvenil en América Latina la oportunidad de hacer camino de un modo distinto, incluyendo a todos y respondiendo a todas las realidades. Nuestra cruz, como la mencionaba María José, tiene muchos colores, y tiene muchos colores porque representa todos los rostros jóvenes de todo el continente. Y también es una cruz y es el símbolo principal de la pastoral juvenil porque la cruz para los cristianos tiene un sentido único, ¿verdad? Nos recuerda que el mandamiento más importante es el del amor y que incluye esa dimensión vertical y horizontal, que no podemos decir amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Entonces, creo que respondería a esas preguntas que ustedes hacían de cómo podemos involucrar a los jóvenes que no se interesan del todo, de cómo podemos darle ese protagonismo a los jóvenes, de cómo podemos asegurar la presencia de los distintos rostros con eso. Creo que brindarle la oportunidad a los jóvenes de estar en espacios donde les permita experimentar lo que el amor realmente significa, lo que el amor implica, lo que el amor exige y como lo hemos planteado en la pastoral juvenil, de la construcción de la civilización del amor, entendiendo no de modo romántico, era muy bonito, sino como la construcción de una nueva sociedad, permite que los jóvenes vean las cosas de manera diferente. A ellos les interesan temas que en este momento son fundamentales. El cuidado de nuestra casa común, el tema de los que están en situación de pobreza, de los migrantes. Creo que si hacemos el esfuerzo por permitirles estar en contacto con esos nuevos rostros, también entenderán de un modo diferente el papel que tiene la iglesia. Gracias, Ligia y María José, por este espacio. En la respuesta de ustedes también están todos los comentarios que nos ponen en el chat sobre el protagonismo, también sobre el futuro, sobre la inclusión, sobre la realidad concreta, ¿no? Porque como hablábamos también, nos gustaría, o lo que bueno, y lo que sucede, ustedes fueron muy sinceras también al describir situaciones que todavía existen y existirán, y es dentro de este proceso que estamos viviendo, ¿no? Y creo que hay mucho más que no, o sea, este espacio justamente lo que nos ayuda al coloquio es abrir la posibilidad de seguir pensando, de tener ideas y de también ponerlas en práctica en el lugar donde cada uno de nosotros está. O sea que la invitación es también a que si que realmente queremos una iglesia joven, desde ahora tenemos que cada uno de nosotros abrirnos a esta realidad juvenil donde estamos. O sea, qué espacio les estamos dando de incluir las propuestas que están haciendo los jóvenes en los lugares de toma de decisiones también, de diseñar procesos juntos y no solamente seguir con el mismo esquema, ¿no? Y algo de la nueva generación Zen de ahora es justamente el liderazgo que tienen los jóvenes, es un liderazgo junto con otros. O sea, eso es una novedad de este tiempo como valor. Y quizás en la iglesia tenemos que revisar esto, porque quizás nos formamos mucho como líderes solos o solitarios que teníamos que estar como llevando adelante comunidades solos,
y sin embargo, ahora, o sea, el espíritu creo que es algo nuevo que se nos está mostrando, que es juntos, o sea, no estamos solos, y el Papa lo ha dicho de muchas maneras, ¿no? Sentirnos que cada uno de nosotros aporta y juntos construimos, somos parte, no hay, no hay líderes solitarios, sino que esa iglesia de caminar juntos, de construir juntos. Entonces, voy a terminar con unas palabras que nos dijo el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud sobre María, y nos decía que la alegría de María es doble. Ella acaba de recibir el anuncio del ángel que iba a recibir al Redentor, y también la noticia de que su prima está embarazada. Entonces, es curioso, en vez de pensar en ella, piensa en la otra. ¿Por qué? Porque la alegría es misionera. La alegría no es para uno, es para llevar algo. Entonces, con esta alegría de este encuentro, con esta realidad de la esperanza que nos brindan estos dos rostros juveniles que hemos entrevistado hoy, tanto de Ligia como de María José, nos despedimos deseando que vayamos a comunicar esta alegría de ser discípulos y misioneros de Jesús en el lugar donde estemos. Y bueno, nos encontraremos en un próximo encuentro. Hasta pronto. Chao, gracias.